Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Bienvenidos al capítulo número 10 de Los Colores de la Mente. Esto quiere decir que ya llevamos 20 episodios en total. Si mis matemáticas no me fallan, ya completamos los 20 y estoy a punto de saltar a la tercera temporada, pero aún quedan poquitos episodios de esta. Y la verdad es que realmente la he disfrutado un montón porque es un área que me encanta, es mi principal enfoque. Y dar a conocer más de esto, hablar sobre discapacidad, hablar de inclusión y que pueda llegarle a varias personas como ustedes que están escuchando es lo más bonito, porque además se abren muchas posibilidades. Pero bueno, vámonos con el tema del día de hoy, que es un tema muy importante porque muchas veces papás, familia, no saben qué hacer con tanta terapia que hay. Ya lo había platicado un poquito antes en el episodio turquesa, cuando hablé de los profesionales que hay detrás del diagnóstico. Pues cuando recién hay un diagnóstico presente en la familia, surge un mundo de posibilidades en cuanto a terapia. Y al mismo tiempo se va presentando una angustia, una incertidumbre de no saber hacia dónde irse, porque dentro de todo pues hay muchos estilos de terapia y hay muchas que pueden ser de ayuda, ¿no? Y nos vamos llenando de información y leemos y es la pregunta de ¿a cuál irse, no? Y entonces se busca una, se busca otra y más la escuela y bueno, se van llenando tanto para tratar de abarcar lo más posible en lo que su hijo pueda necesitar, pero ¿qué pasa? Que llega un punto de saturación. Y justamente por esto es que elegí un color que es el amarillo limón, que es muy diferente al verde limón, déjenme decirles. Este tiene características que sí son muy parecidas al amarillo, porque es un color alegre, es optimista, es estimulante, es valiente, pero cuando es mucho amarillo limón, puede ser cansado a la vista, te pone demasiado alerta, hasta te estresa de solo verlo. Y es el que generalmente relacionamos con el amarillo chillón. No sé si han escuchado eso. Entonces, eso que vamos sintiendo con este amarillo se parece a lo que sienten los niños cuando se saturan de terapias. Que las demandas están por todos lados. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Y sé que no es que los papás lo hagan con el propósito de, ay, quiero saturar a mi hijo de terapias. Pero es que justamente pasa porque se busca alcanzar objetivos rápidos, en que puedan abarcarse todas las áreas de dificultad que se tengan antes de que los niños crezcan. O sea, abarcar lo más que se pueda mientras se pueda, ¿no? Y lograr muchas habilidades y muchas capacidades y todo esto. Pero entonces un día simple y sencillo se vuelve un día de en la mañana vas a la escuela, en la tarde vas a terapia de lenguaje, al siguiente día vas a la escuela y terapia de danza, y los viernes y sábados vas a natación. Entonces, claro, después de todo ese ajetreo, de toda esa demanda, llegan los niños al final del día o al final de la semana que no pueden más. Ah, y aparte, agréguenle la parte de las tareas, ¿no? La parte de la tarea de la escuela. Y pues también pasa que los papás se frustran porque no ven un buen de rendimiento, porque los niños no responden igual al final del día. Entonces está el niño frustrado y está el papá frustrado, el niño llorando, el papá enojado. Entonces genera una crisis en la familia por tanta saturación. O sea, porque hay un aumento de exigencia y bueno, esa tensión se ve en la familia, se ve en la escuela y se ve en todos lados. Pero no se trata de abarcar todo. Creo que aquí hay un punto clave que es la calidad con la que se hace eso poquito. Si yo, por ejemplo, quisiera dedicarme a la música, no voy a intentar aprenderme todos los instrumentos posibles en un mes.
porque entonces mi atención y mi dedicación va a estar por encimita. En cambio, si me dedico a aprender solamente piano, por ejemplo, y toda mi energía y toda mi atención la dedico exclusivamente al piano, les aseguro que saldré aprendiéndolo mucho mejor. Y esto pues resume la parte de lo que les digo, buscar la calidad y no la cantidad. Pensar cuál es el objetivo principal, o sea, ir priorizando en qué se busca, porque sí, la verdad es que cada terapia tiene un beneficio buenísimo. O sea, cada terapia va a ayudar en algo. Pero pensemos mucho en la parte del niño. O sea, cada niño, cada persona con discapacidad, pues va a tener ciertas necesidades. Y se va a ir ajustando lo que es su estilo, la necesidad, la prioridad que se tenga. Pero todavía no se me angustien. Voy a platicar un poquito de lo que son las terapias dentro del rubro del ámbito de la discapacidad para que puedan ir conociendo más sobre ellas, que tengan información, que por lo menos no vayan en blanco cuando reciban un diagnóstico o aun cuando ya lo tengan y hayan pasado años, que puedan tener como conocimiento y se les interesa ir investigando un poco más. Vamos a empezar con la primera, que es la terapia ocupacional. Esta terapia pues ayuda mucho a las personas a lo mejor que se les dificulta ciertas actividades de la vida diaria, que incluye actividades que también van de acuerdo al aprendizaje escolar. Por ejemplo, subirse el cierre del pantalón, escribir, usar la computadora, abrocharse los tenis, sostener un lápiz. Entonces mucho está centrado en desarrollar habilidades que son de la vida diaria, o sea, vida cotidiana, y que están enfocadas en motricidad fina, motricidad gruesa, problemas de autorregulación, incluso procesamiento sensorial. Y en base a esto, el terapeuta que es el terapeuta ocupacional, se fija en esas habilidades que ya trae el niño y también en los desafíos que se pueden hacer, o sea, en esas dificultades que va a tener. Y en base a todo eso va a crear un programa con actividades ya específicas, ¿no? Pero el objetivo principal de esta terapia es ir desarrollando pues esa autoestima, esa confianza en que se pueden lograr esas actividades y especialmente la independencia. O sea, como les digo, que el niño pueda abrocharse los tenis él solito, que pueda vestirse, que no necesite ni a mamá ni a papá, ni a la maestra todo el tiempo. Y esta terapia pues puede ser para todas las edades y sobre todo cuando por una enfermedad, por una lesión o retraso en el desarrollo o algún problema psicológico, pues se necesita aprender habilidades que ayuden a tener esa vida independiente. Entonces, como les decía, van desde actividades de cuidado personal, de vestirse, de comer, habilidades dentro de casa como limpiar, quehaceres domésticos, habilidades también motrices que pueden ser como ejercicios físicos para la postura, la fortaleza de los músculos, también, no sé, personas con alguna discapacidad motora o visual, capacitación para usar algún elemento que sea de apoyo. Entonces, esta terapia es realmente amplia en ese sentido, pero, como les decía, enfocada siempre a la independencia de la persona. Ahora vámonos con la terapia sensorial, que esta está diseñada justamente para ayudar a los niños con problemas en su procesamiento sensorial, por ejemplo en el caso de autismo, a sobrellevar las dificultades que tienen para procesar esos estímulos sensoriales. Para que me entiendan un poquito mejor, que suena medio revoltoso, sabemos que en nuestro día a día pues vamos a encontrar un montón de estímulos que van a pasar todo el tiempo, es una constante y que tiene que ver con nuestros sentidos. A lo mejor no percibimos todos porque nuestra atención se centra en algo, pero imaginemos un día donde escuchamos el sonido de los carros, sentimos el aire en nuestra cara, el movimiento de nuestro cuerpo al caminar, vemos el color de los letreros en la calle. Entonces les digo, nosotros tenemos esa capacidad de ir filtrando o de ir poniendo atención a eso que nos llama más la atención, ¿no? Pero muchas veces se tiene dificultad para hacer ese filtro a esos estímulos. Entonces, todo eso que les dije puede llegar de un momento así como una bomba
y entonces se vuelve una carga enorme de estimulación. Entonces, esta terapia va a ir a ayudar a esta parte. Generalmente entra dentro de lo que es la terapia ocupacional, porque inclusive la desarrolló un terapeuta ocupacional americano que se llama Jean Ayres. Entonces, esta terapia pues va a ir integrando esos sistemas sensoriales, que es lo visual, el táctil, el auditivo, el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, el oído, el movimiento, y el propio receptivo, que tiene que ver con el ser conscientes de nuestro cuerpo. Entonces, el terapeuta de esta terapia va a guiar y va a facilitar pues la entrada de estas experiencias sensoriales, con el fin de que el niño pues va a mejorar su capacidad de ir regulando las sensaciones que va sintiendo en su cuerpo. Y es mucho de irlo como exponiendo a esos estímulos de poco a poco, obviamente, para que los vaya regulando. Por ejemplo, usar columpios, ejercer presión en su cuerpo, utilizar distintos materiales que tengan distintas sensaciones. Me acuerdo que en mis prácticas alguna vez trabajé con esto y teníamos distintos como materiales, ¿no? Y cepillos con cerdas suavecitas o cepillos con más duritos, esponjitas. Entonces todo esto lo íbamos como pasando sobre los brazos de los niños para que fueran como reconociendo la textura, la sensación que sentían y fueran regulando esa sobrecarga que iban sintiendo en su cuerpo. Entonces es como si fuéramos creando un cierto umbral de tolerancia y de regulación a esos estímulos. Entonces, de esto se trata la terapia sensorial. La que sigue es la terapia asistida con animales, y de aquí se van a desprender varias. A veces la gente no cree tanto en ellas porque realmente no hay como tal un fundamento científico. O sea, sí hay muchas investigaciones, pero ya saben que mucho tiene que ver que esté fundamentada científicamente para entonces saber que es buena. Pero pues la más conocida, y yo creo que sí han escuchado, es la equinoterapia. Pero también se encuentra en la terapia con perros, con delfines e incluso. Y el objetivo central de todas estas se podría decir que es mejorar el funcionamiento cognitivo, mejorar el funcionamiento físico, social y sobre todo emocional de un paciente. Porque algo que siempre he escuchado y también lo he vivido es que los animales tienen una capacidad enorme de traernos un bienestar emocional. Y comentando un poquito en eso, no sé si les ha pasado que cuando están estresados o preocupados, no sé, están un ratito con sus mascotas o las acarician y entonces se empiezan a sentir como más calmados, más relajados. Y a mí me ha pasado y es justamente uno de los beneficios que trae esta terapia. Y dato curioso de esto es que la primera vez que se hizo la terapia con animales como tal fue en Inglaterra, me parece, en personas con enfermedades mentales, porque lo que buscaban en ese momento era que pudieran ayudar los animales a promover valores humanos en los pacientes, ¿no? Bueno, antes se veía como que las personas con enfermedades mentales como que perdían un poco de su humanidad, eso se creía. Entonces como que el relacionarlos con animales o el ir acercándolos era como justamente devolver esa humanidad. Yo sé, ahorita ya no se ve eso, o sea, ya no se cree eso, pero pues en ese momento era lo que se buscaba, ¿no? Y ya después en Alemania se empezó a utilizar para personas con epilepsia, ¿no? Para evitar crisis. No sé si incluso han visto ahorita videos que luego circulan mucho por la red, donde vemos que hay perritos entrenados cuando, no sé, su dueño entra en una crisis por epilepsia o incluso en personas con autismo, y los perritos se van y se acuestan sobre ellos o son ese soporte y apoyo emocional. Entonces, justamente de esto se trata la terapia. La primera es la equinoterapia, que es el andar a caballo. ¿Y por qué funciona esta o por qué ayuda esta? Bueno, porque va produciendo vibraciones conforme el caballo va caminando que se transmiten a la médula ósea del humano. Entonces el cerebro va a recibir estos estímulos como si estuviera realmente caminando, aun cuando sea el caballo el que lo esté haciendo. Y en caso de personas con discapacidad motora, pues va a ir enviando esas vibraciones y va a ir estimulando.
En el caso de autismo, esta terapia va enfocada a desarrollar la autoestima, a corregir ciertos problemas de conductas, también a disminuir la ansiedad y a estimular la concentración y la memoria. Ahora la otra parte, la delfinoterapia, que es la que es más cuestionada, y yo la llegué a investigar porque me encantan los delfines y en algún tiempo pensé en ser, paréntesis dentro de este tema, pensé en ser entrenadora de delfines. Entonces decía, bueno, que ya soy psicóloga, ¿qué puedo hacer con delfines, no? Y encontré esto y se me hizo bastante interesante, pero es la más cuestionada porque no hay todavía conclusiones científicas como tal. Dentro de lo que es caballos, perros y delfines, es como la que menos conclusiones tiene. A pesar de que, les digo, sí se han hecho estudios y sí se han encontrado beneficios, también es la menos común porque no es tan accesible como las otras. O sea, no es como que todos vivamos cerca de algún lugar donde lo haga. Pero pues bueno, entra dentro de esta rama que estoy platicando. Lo que se ha observado con los delfines es que ellos van a emitir unas ondas a través de su sonido y que va a llegar directamente al cerebro de la persona que está con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va a generar como una armonización entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro humano y va a generar un estado de paz y de relajación. Incluso lo comparan mucho como si se estuviera meditando, ¿no? Esa capacidad de relajación. O sea, ¿saben? Esas ondas viajan a un nivel tan profundo del cerebro que llega a ese estado, ¿no? Y además, pues esta misma frecuencia estimula el sistema nervioso central del paciente. Entonces libera hormonas libera hormonas que van a la relajación y que también disminuyen el dolor y el estrés. Casi como la música, porque les decía en el episodio anterior que la música trabaja mucho con ondas, que algunas son más profundas que otras y llegan a distintas partes del cerebro. Entonces el mismo sonido del delfín causa este efecto. Y bueno, por último está la terapia asistida con perros, que esta es una herramienta que puede ser reforzadora de conductas y ayuda también a que se creen como ciertas habilidades en la persona. Y lo más importante es la parte que les decía del apoyo y de la interacción social. Es un complemento, podría decirse, a las demás terapias porque va encontrando como distintos puntos que se trabajan, igual que la música, igual que el arte, igual que lo que hablábamos de la danza. O sea, es como una alternativa de terapia, ¿no? Ahora la siguiente terapia es la conductual o conocida como ABA, que las siglas en inglés significa Análisis de Comportamiento Aplicado. Y generalmente se trabaja mucho con niños con autismo o con TDAH, hiperactividad, y su base es enfocarse en las conductas, ya sea para disminuirlas, para aumentarlas, para mantenerlas o para llevarla a otros contextos, que esto sería generalizar. Entonces se van desarrollando habilidades para llevar también a una autonomía, o sea, la terapia conductual también busca mucho la parte de la independencia. Se enfoca en trabajar muchas áreas del desarrollo del niño, o sea, potenciar esas habilidades que ya se traen, lograr esa autonomía e ir encontrando cuáles son las dificultades y retos con los que se pueden trabajar. ¿Cuál sería un ejemplo de estas habilidades? Pues las que van enfocadas a las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, la comunicación, el seguimiento de instrucciones, la imitación, el dibujo, la higiene personal. O sea, hay un sinfín, ¿no? Y como el mismo nombre lo dice, el énfasis como principal podría decirse que es la conducta. O sea, cómo va moderando la conducta para que entonces se pueda facilitar todos los demás aprendizajes. Y también trabaja mucho con refuerzos, como ir trabajando esta parte conductual. Bueno, y aquí en esta terapia, generalmente la que es como base ABA totalmente, que viene de Estados Unidos, suele ser como muy dirigida por el terapeuta, suele ser como muy rígida, pero ahorita se ha trabajado mucho en hacerla más flexible, ¿no? A ir como encontrando
hasta dónde llega el niño, hasta dónde se permite ir encontrando como otra solución. Sí va generando como muchos cambios en conducta. Creo que es una de las principales bases, sobre todo en el área de autismo. Sigue en nuestra larga lista la terapia del lenguaje, que generalmente pues va enfocada a la parte de la evaluación, de hacer diagnóstico, del tratamiento que tiene que ver con alteraciones en la voz, en el habla, en el lenguaje, en el aprendizaje, en la comunicación, los aspectos también de la motricidad oral, o sea, la parte física, la posición de la lengua, o sea, toda esta parte que van a afectar muchas veces el desarrollo del niño. O sea, ya estamos hablando de enfocarse en la dificultad como la articulación, la fluidez con la que se habla, que generalmente es como tartamudez, el volumen de la voz, los niveles del lenguaje, la comunicación, o sea, que haya una estimulación para que el niño pueda hablar y pueda comunicarse en los entornos, ¿no? Y suele ser de las terapias que más se buscan, porque es de las áreas que son más importantes a considerar. Y es justamente porque es de las áreas principales de dificultad dentro del trastorno autista, en los chicos con síndrome de Down. Y lo importante de esta terapia es justamente estimular esa parte del lenguaje y de comunicación, pero también generar la necesidad comunicativa para que el chico realmente hable. O sea, encontrar no solamente como ir estimulando a nivel físico, ni ir como generando esta parte de la articulación, sino encontrar esa necesidad comunicativa en donde el chico va a ir diciendo, ok, si yo me comunico puedo obtener beneficios, ¿no? Y se va trabajando esto en la terapia. Y ahora algo que también es importante mencionar es la parte de la estimulación temprana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se trabaja con los niños desde que son bebitos para desarrollar algunas capacidades o habilidades que están dentro de su desarrollo evolutivo. O sea, muchas veces se evalúa cómo está el bebé en sus habilidades físicas, como el gatear, el caminar, el agarrar, no sé, o sea, los objetos, en la parte cognitiva, el aprender, el cómo resolver los problemas, la comunicación, las habilidades de adaptación, comer, vestirse, la parte social y emocional. Y especialmente se lleva este proceso cuando se ve que hay un retraso en el desarrollo o por alguna cuestión genética o de nacimiento. Entonces se evalúa dependiendo la edad mental y la edad cronológica en donde se ubica el niño, y de ahí se van a ir trabajando esas habilidades que se deben tener a cierta edad, ¿no? Pero también es importante mencionar eso, ¿no? Porque se puede escuchar, bueno, lleva a tu bebé a estimulación temprana, pero ¿qué significa eso, no? Ahora, enfocándome un poquito en las terapias que van más hacia los niños con autismo, encontramos lo que es el floor time, que significa la terapia de suelo. Aunque suena muy extraño el nombre, yo sé, pero el objetivo principal es fomentar la habilidad de la interacción y la comunicación. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de juegos que pretenden lograr como esa interacción con la otra persona, y no es como tan estructurada porque está dirigida por el niño para que él vaya mostrando sus propios intereses. De hecho, esta terapia se asemeja mucho al programa Sunrise, que también es otro estilo de terapia, y aunque tiene distintos fundamentos, porque esta última se enfoca mucho en algo que se llama joining, que es unión, y refiere que la persona que está con el niño se va a empezar a unir a las conductas que son repetitivas con el objetivo de llamar la atención del niño y lograr como ese puente de interacción en entrar a su mundo, en lugar de pedirle que lo haga como al nuestro, ¿saben? Como en lugar de pedirle que se incluya en el juego que yo estoy haciendo, yo me voy a incluir al interés que él tenga y él me va a ir marcando lo que tengo que hacer. Entonces, sí se parecen, pero cada una tiene sus características. Y esta de Sunrise, pues se basa mucho en los fundamentos de contacto visual, el tiempo que se comparte, la flexibilidad y la comunicación. Les digo, sí se parecen, pero tienen sus propias características. La última terapia que les voy a hablar es la terapia familiar,
que en este caso, como su nombre lo dice, aborda más a toda la familia, que es muy diferente a la psicoeducación, donde nada más la familia aprende de ciertos temas relacionados a la discapacidad, porque en la terapia familiar pues se van a abordar más los roles que lleva cada miembro, la dinámica familiar, cuando tienen un hijo con discapacidad particularmente, el cómo resuelven los conflictos. Y realmente creo que esta terapia, de todas las que he mencionado, es la que menos se busca, porque pues papás y familias se van a centrar primero en las necesidades individuales que tiene su hijo. Pero la realidad es que esta terapia es sumamente importante porque viene a complementar y a darle como otro punto de vista, ¿no? Porque claro, o sea, para tener un mejor desarrollo, una mejor autonomía, participa mucho la familia, o sea, no se excluye en ningún momento en qué tanto apoya, en qué tanto participa, o si por el contrario, qué tanto puede ser un obstáculo para que ese niño logre una autonomía en sus habilidades. Entonces se van encontrando como justamente cómo se va a resolver todo eso, cuál es la participación de la familia, para ir como a una parte mucho más profunda de la terapia. Cada una de estas terapias que les he mencionado va a ir encontrando importancia en las necesidades que se tengan, en las habilidades y especialmente en las dificultades y en los retos. Es importante que las conozcamos, conocer a los terapeutas que sean especialistas en cada una de ellas. Y ahora sí que es con la que se sientan más cómodos, ¿no? Con la que se vean más avances. Pero creo que más allá de la terapia como tal, si pudiéramos como resumir la importancia de los avances en 3 palabras, sería en compromiso, en paciencia y en constancia. Porque pueden tomar cierta terapia con un especialista buenísimo, pero si no se tienen esos elementos anteriores, entonces va a ser muy fácil dejarlo o va a ser muy difícil como ir siguiendo con el ritmo de esto. Y entonces van a andar saltando de una y otra. Y en cualquier terapia pues hay un punto que claro que es como plano, que parece que hay como un estancamiento, que ya no se va a avanzar. Pero no es eso. Es como ir reconociendo la necesidad que va a tener el niño y qué es lo que le va a servir en ese momento de su vida. Y que a lo mejor la necesidad que ya tiene va a ser diferente a la que va a tener después, ¿no? Y como terapeuta sabemos que el paciente que tenemos va a ir marcando hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo para evitar justamente lo que es el tema principal de este episodio, que es la saturación. Pero sí es importante que vayan conociendo más de las terapias. De verdad no teman preguntar los objetivos con los que se trabajan, los métodos, porque también eso los va a acercar como familia a encontrar respuestas. Pero también confíen mucho en el proceso. No olviden esos elementos que les digo, o sea, paciencia, constancia y compromiso. Teniendo eso, teniendo como claro qué objetivo se quiere trabajar, sin llegar como a ese punto de saturación, se pueden lograr muchas cosas. Porque hace poco un papá me decía, oye, es que si por ejemplo, ahorita que mi niño no está yendo a la escuela, ¿no? Y a la terapia va muy poquitas horas. Pero es que antes iba a la terapia, iba a la escuela y yo sentía que estaba como, pues que tenía más horas ocupadas, ¿no? Y entonces él lo relacionaba con que más horas ocupadas, entonces mejor rendimiento. Pero yo le decía, mira, aun cuando sean menos horas que antes, se pueden lograr los mismos objetivos. Porque no se trata de estar todo un día trabajando para entonces lograr algo bueno, ¿no? A veces se necesita una sola hora para generar cambios. Por eso es importante ir conociendo también al niño, ir encontrando también lo que le gusta para evitar esa parte de la frustración y la saturación. Bueno, este fue el episodio del día de hoy. Si tienen más dudas, si les gustaría escuchar más de este tema, con toda confianza escríbanme en mis redes sociales. Digo, estas terapias están enfocadas a las personas con discapacidad, a las familias,
Pero también si tú a lo mejor no tienes un hijo con alguna discapacidad y estás escuchando este tema y te gustaría que hablara sobre las terapias individuales, los estilos que hay y cómo sé qué terapia elegir, pero ya fuera del ámbito de la discapacidad, también escríbeme en los comentarios o en las redes sociales y con gusto lo hago, porque también individualmente surge muchas veces la pregunta de ¿qué terapia tomo, no? ¿Cuál necesito? O sea, porque hay muchos estilos y a veces cuando dicen, oye, ocupo un psicólogo. Ok, yo por ejemplo como psicóloga siempre pregunto, ¿pero con quién te sientes más cómodo, no? ¿O qué es lo que quieres trabajar? Pues para saber cómo hacia dónde dirigirse. Pero si no se tiene como esa guía, pues conocer un poquito sobre los estilos que hay y cuál es el que mejor se acomoda a la necesidad que tengas. Por eso les digo que este ya sería como un tema aparte, pero si les interesa, escríbanme y con gusto lo hago. Entonces, pues bueno, este fue el tema del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, les haya sido de mucho conocimiento, les haya iluminado un poquito. Y nos estaremos viendo el siguiente lunes con el siguiente episodio. No olviden suscribirse al canal de YouTube, al canal de Spotify y Apple Podcast para que cada lunes tengan el nuevo episodio. Les deseo una bonita semana y los estaré viendo en Los Colores de la Mente. Bye.